Ante todo, buenas tardes. Quiero, en primer lugar, felicitar al Colegio Médico y a la Educación Médica Continua por realizar este tipo de actividades en bien de la prevención del cáncer de cuello uterino, el más prevalente a nivel de de los lugares que menos dinero tienen, ¿no? Por así decirlo. Bueno, en esta oportunidad les voy a hablar acerca de la nomenclatura en colposcopía. Soy el doctor Joel Antonio Mateo Aybar, soy ginecobstetra, ginecólogo oncólogo, egresado del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, con su especialidad realizada en dicho lugar, ¿no? Bueno, en esta oportunidad hablemos un poquito, la introducción de este tema es todo preparado por el Comité de Nomenclatura, la Federación Internacional de Patología Cervical y colposcopía, ¿no? Con las iniciales que ustedes pueden ver. ¿Por qué es importante? No solamente para ginecólogos, ahora en la parte del triaje que hablaba el doctor Ocon, colega mío y amigo, la mayoría de estas patologías son ya tratadas por médicos generales en algunos lugares y que sería importante educarlos para que ellos hagan el manejo o el triaje, como por así decirlo, ¿no? Estén familiarizados con los términos para aplicarlos correctamente, para, ya sea para el diagnóstico, tratamiento y, ¿por qué no? Ya que no contamos con muchos trabajos de investigación en el país, realizarlos también de esta forma. Entonces, miren, esta nomenclatura ha pasado por etapas, muchas etapas. El principal, lo que vemos acá en color rojo, los principales que han realizado ello son los doctores, que ven ahí el doctor Carlos Salvatore, en el año 1981. El único, lo resaltamos aquí, del 2011 al 2014 fue el doctor Silvio Tati. Ya, esto coincide con la reunión número 14 en Río de Janeiro, donde se hicieron grandes cambios y se estandarizó los nombres que hasta ahora estamos manejando, ¿no? No ha habido cambios a partir de la fecha hasta ahora. Entonces, es importante eso, sí, muy importante, porque miren, gracias al doctor Tati, fue el que, conociendo la realidad que tenemos en Latinoamérica, realizó estos cambios. Miren, así, aquí pasamos algunos antecedentes importantes. En la primera terminología introducida fue en Graz, en 1985. La revisión se hizo en Sao Paulo, en 1987. Se introdujo una nueva terminología en el año 90 y la clasificación, ya por así decirlo, moldeada hasta la actualidad en el 2002. En el 2011 se agrega una nueva terminología y se agregan nuevos términos que lo vamos a ver posteriormente y que actualmente lo vamos a manejar, ¿no? Bueno, un resumen, la correlación de la nomenclatura en 1975 de método, citología y colposcopía fue realizada en Graz en 1975, donde introdujeron estos términos. Es importante que ustedes lo conozcan porque vamos a ver cómo va evolucionando y así darnos cuenta que los cambios que hubieron tienen su explicación y actualmente no deberíamos aplicarla, ¿no? El epitelio, por ejemplo, en hallazgos colposcópicos normales, el epitelio escamoso original, me estás llamando, este, el epitelio columnar y la zona de transformación. En cambio, en consideración, hablaban de zona de transformación atípica en hallazgos colposcópicos anormales, la presencia de mosaico, punteado, epitelio blanco, no acetó blanco, cambia la queratosis, los vasos atípicos y la sospecha franca de carcinoma invasor había dentro de los hallazgos colposcópicos anormales. Dentro de los misceláneos, casi no ha cambiado mucho, los inflamatorios, los atróficos, la erosión, el condiloma y el papiloma hacían esto, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo evoluciona esto, los vamos a ver acá. En el 2002 hacen de la misma forma la metodología, la citología y la colposcopía, fue en España en el 2002, y dentro de lo normal había la unión escamocolumnar o el epitelio escamocolumnar original, el epitelio columnar cilíndrico y la zona de transformación normal. ¿A qué llamaban normal? Era muy difícil de saber, ¿no? Lo que ha pasado en la evolución es que todo esto se ha estandarizado. El epitelio aceto blanco plano,
denso, el mosaico fino, el punteado fino o el punteado grueso o burdo, eh, introducen en la palabra o el yodo positivo, Schiller positivo o yodo positivo, y la presencia o no de vasos atípicos. Entonces, algunos cambios sí. ¿Está en el camino de la estandarización? Sí, pero no totalmente. Habían características sugerentes de carcinoma invasor. En el 2002 ya introducían el aceto blanco denso y el punteado, ¿no? Que son cambios vasculares principalmente. La unión escamocolumnar no visible, pero no clasificada, o sea, podría para alguien decir, no sé, parcialmente visible, pero no estaba en la clasificación introducida, y dentro de esto todo dentro de la colposcopía insatisfactoria, ¿no? La inflamación, la atrofia, el traumatismo, el cuello uterino no visible, pero se quería o no, se podía o no estar escrita dentro del informe que podríamos realizar, ¿no? Entonces, los hallazgos misceláneos, casi lo mismo, no es necesario, lo pueden leer, pero sí agregaban este término de deciduosis, ¿no? Para, bueno, aclarar sobre el tema de los cambios propios del embarazo. Entonces, al 2002 había terminología que era útil para abordaje clínico, había cambio del término de leucoplasia agregando la miscelánea como queratosis. Ojo a ese término, se desecha el término de división dentro y fuera de la zona de transformación. Miren, es algo importante y ya lo vamos a explicar. Se diferencia entre lesiones de alto y bajo grado, que aún se mantiene, y aumenta la descripción de la zona de transformación y de la metaplasia, que es importantísima. En el 2011 a la actualidad, esto es lo que manejamos y es donde tienen que prestar mucha atención. Ya hemos hablado cómo va la evolución, esto se realizó en el 14º Congreso Mundial en Río de Janeiro, y la sensibilidad de este informe llegó hasta el 96%, el valor predictivo positivo 70% casi, ¿no? Y el negativo en un 96%. El nivel de evidencia fue 1 y el reforzamiento fue A. O sea, un indicador muy positivo en cuanto a la estadística y la investigación. O sea, era recomendado leerlo y que las publicaciones que se hayan dado respecto a ello sean difundidas a nivel mundial. Sí, el doctor Bornstein fue el presidente de este comité y fue el que impulsó esto, ¿no? Miren, en el 2002 la colposcopía era dada por satisfactoria e insatisfactoria. ¿Qué podía definir lo satisfactorio, lo insatisfactorio? Dependía mucho del, del que hacía el procedimiento, la colposcopía en este caso, y enfatiza en la colposcopía comienza una evaluación general, ¿no? O sea, primero hay que valorar si esta podía realizarse o no, para reconocer de inmediato el nivel de fiabilidad del examen, o sea, si esto servía o no. En la actualidad se generaron 3 variables importantes: el que sea adecuada o inadecuada. Lo adecuado e inadecuado va a depender mucho del operador dependiente, y lo que tendríamos que tener en cuenta en esto es que colocamos en el informe por qué es inadecuada, ¿no? Puede ser por sangrado, puede ser por presencia de alguna lesión vaginal, misma cervical, no sé, por mala colaboración de la paciente, etcétera, pero hay que colocar el motivo, ¿no? La visibilidad de la unión escamocolumnar. Entonces, es lo importantísimo, que eso tenemos que describirlo, si es visible, parcialmente visible o no es visible, ¿no? Eso va a ir escrito en un reporte. Y si la zona de transformación se va a clasificar, bueno, ya todos sabemos en ZT1, ZT2 y ZT3, de acuerdo a lo que veamos, si esta se presenta, si es totalmente visible, es parcialmente visible o no es visible ZT3 respectivamente, ¿no? Otra cosa importantísima es la localización de la zona de transformación en cuanto a la lesión. Entonces, nosotros vamos a encontrar que en el 2002 esto no se incluyó o se desechó, pero vemos la importancia de que la localización de la lesión dentro o fuera de la zona de transformación ha demostrado ser un factor predictor de una lesión de alto grado o carcinoma, con mayor riesgo la lesión que están localizadas dentro de la zona de transformación. O sea, si una lesión
está dentro de la zona de transformación, sabemos identificar la zona de transformación, esta tiene riesgo de que sea una lesión de alto grado o carcinoma. Eso es lo importante, por eso es importantísimo saber y localizar la zona de transformación. Esto se dieron cuenta y lo incluyeron, ¿no? Otra diferencia importante, el tamaño de la lesión tiene un valor predictivo en cuanto a las relaciones de alto grado. En cuanto mayor es el tamaño, mayor posibilidad de que la lesión sea de alto grado. O sea, no vamos a comparar una lesión de milímetros a una lesión de extensa que compromete todo un labio o que se extienda hacia la vagina, ¿no? Entonces, va a ser mucho más probable que esta se trate de una lesión de alto grado. Por eso es que se introdujo dentro del informe el número de cuadrantes comprometidos en el cérvix que va a ocupar toda la lesión. Y también tendríamos que informar, o estamos obligados a informar, el porcentaje de compromiso cervical de la localización en cuanto a horas, hora de reloj, ¿no? O sea, en las zonas horarias, ¿no? Más adelante lo vamos a explicar con esquemas. Esta es la parte teórica, sí es un poco tedioso, pero vamos a verla mediante gráficos cómo debe ser. Se introducen nuevos signos. El signo del borde, famoso signo del borde, no está patentado por nadie, es a nivel del comité que está descrito, y el signo de la cresta, incluidos estos en lesiones tipo 2 o lesiones mayores. Teniendo estos signos, ya estamos diciendo prácticamente, según la colposcopía o alguien que sabe de colposcopía, que esto es una lesión de alto grado. Sencillo. El borde bien delimitado también se asocia con lesiones más graves. Mientras más delimitado sea, más grave es, ¿no? O más alto el grado de la lesión. El término leucoplasia, aquí tengan un poquito de cuidado, algunos todavía están usando, bueno, nosotros nos damos cuenta porque nos llegan colposcopías de todas partes del Perú y en algunas descripciones ponen término leucoplasia como hay algo normales. En el 2002 eran incluidas dentro de resultados diversos o la miscelánea, ¿no? Y no les dieron la debida importancia. Hasta el 25% de las leucoplasias o queratosis podrían contener lesiones de alto grado. O sea, un cuarto de los pacientes que describían como leucoplasia o queratosis podrían estar incluidas como lesiones de alto grado. Y se ha vuelto a incluir como, ya no como misceláneas, sino como hallazgos anormales. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa descripción. El test de Schiller pasa a la categoría de cambio menor o de no específica en los hallazgos colposcópicos. Ojo, o sea, no le da el diagnóstico el que sea positivo o negativo, no tanto como lo teníamos hace años, ¿no? En el 2002 o en anteriores reportes, debido a que varios estudios como relacionados con el estudio Triage de ASCUS o LIE de bajo grado muestran su escasa fiabilidad. No hay relación entre tener una lesión yodo negativo o yodo positiva para el diagnóstico de lesiones de bajo grado o ASCUS, ¿no? En las de alto grado es totalmente evidente, ¿no? Bueno, otra cosa importante es estandarizar para no cometer errores. Dos, sobretratar y evitar las consecuencias o los efectos adversos de nuestro tratamiento, sobre todo decisional, para tratar sobre todo la zona de transformación, que es el fin último del tratamiento, ¿no? Varios estudios han demostrado que el tamaño de la decisión tiene implicancias en posteriores embarazos, en futuros embarazos, sobre todo en pacientes nuligestas, ¿no? O sea, si una paciente es nuligesta hay que tener mucho cuidado, hay que tomar con pinzas. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a no solamente a valorar el NIC3 o el NIC2 o el NIC1, valoraremos las expectativas de esta paciente, ¿no? Y por eso se va a estandarizar la muestra esa que hemos extirpado. Por ejemplo, vamos a tener mucho cuidado en que el patólogo nos informe el largo, el grosor y opcionalmente la circunferencia de el cono, porque esto nos va a determinar, uno, el riesgo de recurrencia, el riesgo de persistencia, o si es que si hay riesgo también de parto pretérmino, que seguramente el doctor Con habrá tratado en algún tema, ¿no? El punto de corte es más de 1.5, ya aumenta el riesgo, ¿no? Ya hay un ratio muy,
mucho más de lo considerado normal, ¿no? Y puede llegar hasta 5 incluso el riesgo, mientras más sea más grande el cono, ¿no? El largo, ¿cómo lo medimos? La distancia del margen distal externo al margen proximal interno. El grosor, la distancia entre el margen estromal a la superficie de la muestra estipada, y la circunferencia es el perímetro de la muestra, ¿no? Cuando se obtiene varias piezas, ojo ahí, en el cono lip no deberíamos marcar la pieza porque esta no, usualmente si hacemos un cono lip, esta debe salir una pieza donde deben considerarse la zona donde se ha quemado, que hacemos el borde interno, y la zona que está libre de la electrofulguración, que es la parte más externa. Entonces no habría por qué marcar. Si un patólogo te pide marcar un cono, que probablemente no tenga conocimiento del manejo de esto. Y si sacamos varias piezas, no debemos unirla. Estas piezas se van a unir, pero desde el punto de vista del patólogo. Él debe considerar todas las piezas y estas todas deben ser medidas y darnos el diagnóstico con lo que hemos sacado. No debemos hacer colocarle ningún punto, ningún reparo acerca de ello, ¿no? Solo podemos colocar, por ejemplo, cono, ampliación de cono y canal. Es un ejemplo, ¿no? Lo que hacemos. Ese es un cono, 3 pasadas, ¿no? Hallazgos colposcópicos normales dentro de Río de Janeiro del 2011. ¿Qué consideramos colposcópicos normales? Se busca una diferenciación de lo anormal, principalmente. Al agregar la nomenclatura adecuada o no adecuada, se describen los casos en los que la sensibilidad de la colposcopía se va a ver disminuida. Por ejemplo, si encontramos flujo vaginal abundante o presencia de, no sé, puede ser decirlo, cándida, adherido al cuello, ya cambia la colposcopía. Entonces, eso va a hacer que disminuya su sensibilidad y es por ello que tenemos que poner si es adecuada o inadecuada. Si es inadecuada, deberíamos colocar por qué es inadecuada. Por favor, si lo estoy haciendo repetitivo es para que no se olviden y tengan en consideración eso. Más atención a la zona de transformación. Ya hemos visto que las lesiones dentro de la zona de transformación es donde se va a iniciar probablemente las lesiones precancerosas y el posterior cáncer, ¿no? Dentro de lo adecuado y no lo adecuado, vamos a valorarlo, la visión del escamo columnar y la zona de transformación, ya sea 1, 2 y 3, dependiendo de la visibilidad de la misma. Adecuada, una ZT completamente visible, una unión escamocolumnar visible, un límite de la lesión cefálico-caudal, o sea, que se vea toda la lesión en su dimensión total, la extensión y todo, y el canal endocervical visible. Un ZT3 es inadecuado. A ver, nos quedamos pensando hasta que después podamos despejar nuestras dudas, pero vayan pensando eso. La colposcopía inadecuada, una unión escamocolumnar no visible, presencia de traumas, inflamación o atrofia severa. Traumas no es que tenga ahí una herida sangrando, ¿no? Trauma, por ejemplo, posparto, cicatrices del parto, desgarros, etcétera, ¿no? Inflamación, una cervicitis muy severa y una atrofia severa, una paciente en la posmenopausia que tenga una lesión, una atrofia totalmente severa, resequedad, incluso con molestias urinarias, etcétera, ¿no? Y el cervix que no se vea en pacientes obesas o en pacientes estrechas que no han tenido ningún parto eutóxico, etcétera, probablemente veamos estos tipos de colposcopía inadecuada, ¿no? En cuanto a la zona de transformación, vamos a ubicar la unión escamocolumnar original, vamos a definir qué es una metaplasia escamosa madura y inmadura, y la unión escamocolumnar o la escamocilíndrica nueva, ¿no? Entonces vemos acá la original. Ahí está descrito los puntos continuos es la unión escamocolumnar original, la metaplasia escamosa madura e inmadura. Ustedes dirán, ¿cómo consideramos cuál es maduro, cuál es inmaduro? Me es muy difícil, una clase no va a ser suficiente, es muy difícil. Lo único que tienen que hacer es orientarse. ¿De dónde a dónde madura el cuello? El cuello va a madurar. El epitelio más inmaduro es el epitelio glandular, o sea, endocérvix. Hacia afuera es lo que madura, o sea, lo más externo es lo maduro y lo más interno es inmaduro. Nada más. Más adelante mostramos otro gráfico, es un esquema que les va a dilucidar
cuando tratemos los casos clínicos, pero es más o menos para que se orienten, sencillo. Y esto ya hemos visto, es un dibujo que lo vemos muy frecuentemente en la mayoría de los libros, y a medida que va avanzando la edad, la unión escamocolumnar se va metiendo. Y, es más interna mientras en los extremos de la vida, ¿no? Los prepúberes y la menopáusica. Durante este tiempo, la unión escamocolumnar se va a ver totalmente o parcialmente, pero se va a ver algo, ¿no? Esta es una fotografía, una microscopía, y acá vemos la zona de transformación, ¿no? En un esquema, una colposcopía normal. La zona de transformación tipo 1 se ve completamente y está situada en el ectocervix. Sencillo. Tipo 2, situada en todo o parte del endocervix, pero visible completamente. La tipo 3 está en el canal cervical y no se ve en su totalidad. Tipo 1, claramente. Tipo 2, claramente se ve totalmente dibujada, como vemos en la imagen. Y tipo 3, no vemos absolutamente nada. ¿Qué les llama la atención a los que probablemente estén mirando las imágenes y estén muy atentos? La colposcopía saben uno se la va aprendiendo poco a poco, sí, toma su tiempo, pero es con el ojo, mirando, todo es mirando, mirando, mirando. Mientras más imágenes y más pacientes tengan, se va a hacer mucho más habitual, ¿no? Entonces, igual acá, ZT1, claramente visible, los punteados. Es, unión oscamocolumnar actual, este es un ZT3, y el actual que está acá, ¿no? Se ve parcialmente, pero sí se ve. Vemos acá claramente, pero sí se ve. Y la ZT3 es donde no se ve nada, ¿no? No se le ve, o se le ve muy parcialmente, que es como este caso de aquí, ¿no? Parcialmente. Ahí las líneas punteadas los va a guiar. En cuanto el epitelio escamoso original, hablamos de maduro y atrófico, principalmente es lo que dice la guía, la del 2011. Maduro, una imagen ahí, y atrófico, es típico encontrar los vasos friables, es un signo de atrofia, un epitelio rosado, casi blanquecino, pálido, ¿no? Es típico de este tipo de epitelio, ¿no? Electropion, pacientes que se cuidan con métodos anticonceptivos orales principalmente, ¿no? Acá hablamos de decidosis del embarazo. Mire, dentro de ahí hallazgos colposcópicos normales, las aberturas glandulares, los quistes de Nabot también son hallazgos colposcópicos normales, y el epitelio metaplásico, escamoso metaplásico típico también, que también lo vamos a ver dentro de los hallazgos colposcópicos normales. Metaplasia. Si está más cerca al cuello es inmaduro, o mejor dicho, al endocervix inmaduro y al exocervix maduro, sencillo. Los orificios glandulares en la parte de acá, ¿no? Las aperturas glandulares. ¿Serán manguitos periglandulares? Ese es otro signo que se agregó, pero que no lo tomaron en cuenta, pero bueno, siempre lo hemos tomado dentro de nuestra colposcopía. Los manguitos periglandulares, las gotas de cera, los puntitos metaplásicos, ¿no? Los quistes de Nabot y los vasos ectásicos en esta parte de aquí, que a veces nos reporta el patólogo y no sabemos, ¿será patológico? ¿Será normal? ¿Será término medio? No sabemos, es un hallazgo normal, ¿ya? Vamos a los hallazgos colposcópicos anormales, que es que quizá lo que más les interesa. Entonces, miren, principios generales. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando veamos algo que nos llama la atención y vemos que esto puede ser algo malo? ¿Dónde está ubicado? ¿Qué tamaño tiene? Dos preguntas principales. Estas respuestas no las hacemos dentro de la colposcopía misma. Tenemos que ser muy rápidos para responderlas. ¿Está dentro o fuera de la zona de transformación? La primera pregunta. ¿Esta ubicación según la zona horaria? ¿Dónde está? Tamaño de la lesión. ¿Cuántos cuadrantes están involucrados? Mayor lesión, mayor posibilidad de que sea de alto grado, ¿no? Mayor tamaño, mayor posibilidad de que sea lesión de alto grado. Tamaño de la lesión en porcentajes. Mayor porcentaje. ¿Cuánto es el porcentaje? Quizás el doctor Ocon lo ha tocado, pero más de 40% de compromiso del cuello, probablemente hay una lesión de alto grado. Y porcentaje total de todos los cuadrantes involucrados. Si sumamos, quizás podríamos tener una opción
pero en cuanto a lesiones similares, no vamos a sumar lesiones de alto grado, de bajo grado, y un condiloma por ahí, no, se suman las lesiones de alto grado en sí. Por ejemplo, ubicar en zona horaria, en radio 3 a 5 centímetros del orificio cervical externo, encontramos una lesión de tanto. Listo, así se debe describir la colposcopía. En cuanto a los porcentajes, 50% del cuello está comprometido, o por ejemplo, labio inferior totalmente comprometido que se extiende hacia fondo de saco posterior. Punto. Ya sabemos que es más del 50%, ¿no? 50% de acá, o solamente un radio, de radio 9 a radio 12, 25% del total del cervix, ¿no? Entonces, más o menos es la forma que debemos poner o estar plasmado en el informe colposcópico. De ahí uno se da cuenta si alguien sabe o no hacer colposcopía. El epitelio aceto blanco, ¿cómo lo valoramos? Bueno, ya hemos visto, ya deben saber, eso está escrito en literatura, solamente reforzar un poco del conocimiento, que son cambios epiteliales que impiden el paso de la luz a los vasos del estroma, por efectos luminosos, efectos que ya lo han descrito y que no permiten, ¿no? Entonces, dentro de esto están la leucoplasia, el aumento de la densidad glandular. ¿Quién? El moco o las inflamaciones. Son patologías que no nos van a permitir que pase la luz y dentro de esto las lesiones de alto grado o de bajo grado, dependiendo del caso, ¿no? Entonces, ¿hay criterios menores para esto? Sí. Para bajo grado, epitelio acetoblanco delgado o epitelio fino, ¿no? Por así decirlo, un borde geográfico o irregular, mosaico fino, punteado fino, bajo grado. Criterios mayores, alto grado, lesiones acetoblancas densas, que aparezcan rápido. Ya hablamos de tiempos, ya habló anteriormente, orificios glandulares abiertos con bordes engrosados. Eso es lo que llamamos manguito periglandular. Dentro de un aceto blanco, una apertura glandular con aceto blanco sobremarcado, ¿no? Mosaico punteado grueso, signo de límite del borde interno de la cresta, lesiones de alto grado. Y otras de bajo grado, el blanco brillante, una superficie lisa, suave, que es tenue, no se pinta tanto los bordes geográficos, o que desaparecen rápido, evanescentes, ¿no? Leucoplasias, queratosis y una erosión, ¿no? Por acá. Esos son hallazgos dentro de los no específicos, ¿no? En cuanto al Schiller, ya le han quitado la importancia, o sea, el test de Billy quita o cae por su propio peso, no tiene significancia. Los valores son bajos estadísticamente hablando, y el Schiller positivo es aquel que se tiñe, ¿no? Y el Schiller negativo, aquel que no se tiñe, sencillo. O yodo negativo es aquel que se tiñe al revés, ¿no? Solamente se cambia los. Es un juego de palabras. En cuanto a la sospecha de invasión, hablemos de vasos atípicos. Hay signos adicionales a ello, por ejemplo, el que haya vasos delgados, que la superficie de estos vasos sean irregulares, que haya ulceración necrótica franca, que haya una tumoración nodular, haya dentro de todo esto una superficie regular, una lesión exofítica y la presencia de necrosis. Esto ya es sospecha clara de invasión. Hay una correlación citocolposcópica, colpohistológica, perdón, en cuanto a estos hallazgos. ¿Por qué? Ya este gráfico lo vemos en el internet a cada momento. Hay ejes conectivos vasculares que se van a manifestar a través del epitelio. Hay una asa no dilatada regular en la cúpula ectásica dentro de un epitelio acetoblanco, como vemos acá. Hay una base epitelial plana y una banda epitelial fina engrosada con epitelio acetoblanco. Toda lesión o vaso atípico debe estar dentro de un fondo acetoblanco. Nunca se olviden eso. Si no tienen acetoblanco, probablemente no sea nada. Perdón. Miren, este es un esquema de punteado, ¿no? El punteado fino se ve como su nombre lo dice, punteado fino. Como si hubiéramos agarrado una aguja y hubiéramos hecho hueco a algo. Pues se ve fino, delgado. Este es en un corte histológico,
perdón, esto es un corte, son vasos, son capilares. El punteado grueso se ve sobre un aceto blanco grueso también, denso, el punteado grueso. Y el esquema es este, ¿no? Pero lo que tienen que tener en consideración es adiestrar el ojo. Es muy fácil decirle esto es así, pero adiestrar el ojo es muy diferente. En el ojo quizás no vamos a ver como vemos en las imágenes acá. De bajo grado los bordes son bien definidos, la morfología, la forma son geográficos, usualmente no son de gran extensión, la distancia entre capilares ahí corta y el mosaico puede ser fino, ¿no? Y de alto grado el epitelio blanco es denso, el punteado es fino y grueso en comparación al alto y bajo grado y totalmente yodo negativo, ¿no? O Schiller positivo, totalmente yodo negativo. El de bajo grado puede captar parcialmente o no el yodo, ¿no? El patrón vascular puede ser de diferente forma. Esto es un patrón reticular, un eritematoso. No llega al ectropion, pero sí es eritematoso. Ramificado, se nota claramente la ramificación de los vasos. Eso no llega a ser un vaso atípico, ¿no? Y un patrón velloso, ¿no? Que asimila que hubieran pequeñísimos, son microscópicos, tan microscópicos que parecen bellos, ¿no? Pero delgadísimos. Eso debe estar dentro de la descripción también de la colposcopía. Esto no debe haber en tu colposcopía. Que hay una horquilla, que hay vasos en forma de horquilla, de zarcillo, de coma, de hilacha, de letra china, esos son inventos. Los únicos patrones vasculares normales son estos tres, por si acaso. Entonces, vamos a valorar el vaso atípico dependiendo del trayecto, del calibre, de la forma y de las características. Lo principal de esto es que el vaso atípico de por sí solo nos puede orientar a un carcinoma invasor, pero no encontrarlo no significa que ya sea un carcinoma invasor o un carcinoma in situ, pero sí hay grandes posibilidades que haya esto, ¿no? Ejemplos de vasos atípicos, en forma de tirabuzón, hay ectasia, hay un punteado grueso, rechonchos, el que estos sean rechonchos y la ramificación irregular. Para diferenciar entre un vaso atípico y un vaso totalmente normal, es que el vaso atípico toma direcciones, cambia de dirección bruscamente, ¿no? Por ejemplo, miren, este vaso de acá se va hacia un ángulo de 90 y se va otra vez hacia un ángulo de 90. El vaso normal tiene un trayecto normal, fino, no hace esos quiebres, por así decirlo, ¿no? Bueno, esas son algunas imágenes que tenemos ahí. El pólipo, los hallazgos varios que podíamos tener, la zona de transformación congénita, sin ácido acético, la inflamación severa, un cuello en frambuesa, anormal a los hallazgos post-tratamiento. Por ejemplo, a veces tenemos aquí tejido de granulación y ya vemos que vienen con biopsia y piensan que es recurrencia. Probablemente sin conocimiento hagan esta biopsia, ¿no? Un condiloma, que es un hallazgo ovario, una estenosis postcono, una endometriosis cervical existe, ¿no? Esta presencia, como un melanoma y un pólipo. Si hay un pólipo, ¿es adecuado o inadecuado? Inadecuada, ¿no? Por presencia de lesión polipoidea de tanto, lo único que teníamos que hacer aquí es una biopsia y verla, valorar, ¿no? Criterios de microinvasión. De acuerdo a la zona de transformación, la presencia de una leucoplaquia, un epitelio blanco, que lógicamente tiene que ser de aspecto grueso, denso, los vasos sanguíneos anormales, la presencia o no de ulceración, el calibre, mientras mayor calibre, más riesgo, la trayectoria, como les dije, los quiebres, ¿no? La trayectoria brusca, el cambio brusco de la dirección, la forma, ¿no? Hay, por ejemplo, calibres, hay estenosis, ¿no? Hay estenosis y distensión del mismo, ¿no? Hay un vaso atípico, la ectasia, una interrupción brusca, cambio brusco, como les había comentado. Los cambios de dirección, la ramificación irregular, la forma de coma, de tirabuzón o tortuoso, de horquilla, también son criterios de microinvasión, ¿no? El otro punto importante, creo que la mayoría de los que estamos inmersos en el tema oncológico, o al menos de la prevención del cáncer, hablamos de tipos de tratamiento que
pensamos que es el fin, ¿no? Lógicamente no lo es, pero deberíamos estandarizar para evitar los subtratamientos y los sobretratamientos. En Río del 2011 se valoró esto, los tipos de tratamiento, y se orientó a esto al sitio de la lesión, el tamaño mismo de la lesión y la visibilidad o no de la zona de transformación. Por estos criterios, nosotros tomamos en consideración el tipo de tratamiento, ¿no? Va a depender mucho de esto. Nunca se olviden, por favor, no va a depender, es muy extenso, no hay que hacerle un cono frío. El sitio, no, es endocervical principalmente, hay que hacerle cono lip una pasadita nomás porque tiene 28 años y tiene VIH. No, hay que valorar estas tres cosas en conjunto, ¿no? Miren, las medidas que deben de tomar el patólogo es la longitud, el grosor y la circunferencia. Ya lo hemos comentado, aquí está. Esta es la longitud del borde externo, perdón, del borde más externo al borde más interno. Tamaño total del bono. La circunferencia es esta. Y el grosor es el borde interno endocervical y el borde externo exocervical. Punto. No hay otra forma de medir el cono. Tiene que estar reportado todo eso y de acuerdo a eso valoramos los bordes, ¿no? Si están libres, si están comprometidos, si están en contacto, que son los informes que nos dan, ¿no? De acuerdo a la escisión, vamos a clasificar en tres tipos. La escisión 1, que reseca completamente el exocervix, todo el exocervix. La excisión tipo 2, que reseca toda la zona de transformación y una pequeña cantidad del epitelio endocervical. La escisión tipo 3 es la resección principalmente endocervical. Hablamos aquí de algún momento de cono frío, de cono lip, de cono, de cualquier tipo de cono, va a depender de esto, ¿no? ¿Se podrá sacar todo la endocervix con un cono lip? Se valorará. O sea, no hablamos aquí de si va a ser frío, va a ser lip, no hablamos de eso. Estamos hablando de resecar. Eso ya se valorará de acuerdo a criterio, ¿no? Que también ese tema se va a tratar posteriormente. Agregaron a la colposcopía del cervix la colposcopía de vagina, no así la de vulva, por si acaso. Y yo creo que por tener alguna consideración o algún conocimiento de ello, vamos a hablar en términos generales. Hablamos de adecuada, si la zona de transformación está ahí. Inadecuada si hay inflamación, sangrado y cicatriz. Es mucho más sencilla. El epitelio atrófico es un epitelio de baja cantidad celular y un epitelio maduro con alta cantidad celular. Entonces, es fácil para el patólogo diferenciar esto. Lo que vemos acá es que tenemos 4 capas. Creo que no se ve claramente una capa superficial, intermedia, basal, parabasal y basal. La, la medida de esto aproximadamente es 10 a 20 milímetros. Entonces tenemos que tener en consideración ello, ¿no? El sitio o el origen de mayor cantidad de compromiso es la capa intermedia y la capa parabasal, por si acaso. ¿Y dónde es más frecuente encontrar vain? En la parte posterior de la vagina, ¿no? En cuanto al principio general, dividimos en 3/3, 2 superiores y 1 inferior, como siempre lo hemos hecho, tercio superior, medio e inferior. La localización va a ser derecha, izquierda, anterior, posterior y lateral. Entonces, la posterior es la que más nos va a interesar en cuanto a vagina. Entonces, para exponer esta zona, lógicamente tenemos que usar un espéculo adecuado, grande, y mapear todas las caras. O sea, tenemos que usar buena cantidad de ácido acético, buena cantidad de Lugol, y es algo un poco más tedioso que realizarlo en el cuello del útero, ¿no? Miren, una vagina normal mide 8 centímetros y 2 centímetros de, de longitud, porque es una cavidad virtual, ¿no? Es una cavidad distendible. Entonces, 8 centímetros, mapear 8 centímetros por 2 es un poco tedioso y se nos puede escapar. Pero ya tengan en consideración que la zona de mayor riesgo es la posterior, ¿no? Todo el resumen que,
que tenemos en cuanto al informe están en estas tablitas. Les va a servir de mucho revisarlas y tener conocimiento de ello. Esta es la actualización del 2011, los grados, y en cuanto a las sospechas de invasión y todo, lo he tratado de hacer lo más conciso y entendible posible. Y acá está la otra parte de la vagina, ¿no? Entonces, para que ustedes tengan en consideración que, si bien es cierto, parece sencillo, parece muy fácil de tomarlo, en algunos casos no todo es buscar la lesión, sino tener criterios para ello. Acá no hemos hablado nada de criterios de rate, ningún otro tipo de criterios que por ahí se podría usar, solo los grado 1 y grado 2, los hallazgos varios que siempre debemos tenerlo, y ya indicar en nuestra colposcopía si hay sospecha de lesión, qué tipo de decisión debemos tener, poder hacerle, ¿no? O sea, lo que quieren, lo que quiero que ustedes entiendan es que la colposcopía que ustedes hagan, o que yo haga, o que cualquiera de nosotros podamos hacer, sea se replique entre nosotros y que sea entendible, ¿no? Totalmente comprensible para todos. Lo que se hace con ello es estandarizar un informe colposcópico adecuado, que no uno ponga una y otra cosa, no debería ser. Esto es un idioma que debemos manejarlo todos de la misma forma. Muy bien. Esto es en cuanto al tema primero de la nomenclatura colposcópica. No sé si ustedes tienen... seguimos. Entonces, acá me dicen que debemos continuar. Nunca se olviden que el colposcopio es un rayo de luz para nosotros que nos va a visualizar vagina, útero, cervix y ano, ¿no? Entonces, este es el principio de nosotros que debemos de tener. O sea, tenemos un mundo por explorar. Solo hemos tratado cervix y vagina. Es importantísimo, es importantísimo. Tenemos que tener criterios para guiarnos, tenemos que tener los criterios, pero la base teórica tiene que estar en nuestra cabeza para poder pensarlo, ¿no? El segundo punto es un taller de imágenes colposcópicas, ¿no? Este taller de imágenes colposcópicas 3 probablemente no he sido partícipe de los anteriores talleres, pero lo que quiero con esto es que ustedes, no que van a aprender colposcopía mirando estas imágenes, pero sí tener una noción de qué podríamos encontrarnos y cómo enfocar este tipo de lesiones. Ya está claro este tema, que tenemos el epitelio escamoso, el epitelio cilíndrico y el epitelio metaplásico, la unión escamo-columnar y la zona de transformación, que es esta. Entonces, estos 3 puntos se van dirigidos a un esquemita sencillo, miren, esto no se olviden nunca. Yo lo encontré y me pareció interesante. Y siempre en las exposiciones que hago en cuanto a colposcopía, pongo este esquema y digo, nunca se olviden de ello. El epitelio cilíndrico es endocervical. Mientras más cerca al glandular es menos maduro, mientras más fuera es más maduro. Lo que está por dentro es actual y lo que está por fuera es original. Dentro de estas dos está la zona de transformación de lo actual y lo original. O sea, dentro de la glándula y el exocervix, ¿no? O epitelio plano. El epitelio cilíndrico y el epitelio plano. Ahí está la zona de transformación. Y el escamoso maduro está por fuera. Entonces, con este esquema que tengan en la cabeza, no se les va a escapar ninguna lesión. ¿Dónde está más frecuente? En este es el fin, el fin máximo de encontrar, ¿no? La zona de transformación. Ese es el fin, esa es nuestra meta, ¿no? Buscar esta zona, encontrarla y de ahí ubicar la lesión. Mire, este formato, gracias al doctor García, que ha expuesto acá al doctor Campos, miembros de la Sociedad de Colposcopía, del cual también soy miembro, hicieron, y buenamente gracias a ellos tengo este formato. eh, lo adecuamos en el Hospital Loaiza y miren, es lo que manejamos nosotros. ¿Ah? Vemos un informe de colposcopía, un formato de colposcopía. No les estoy diciendo que lo hagan así, pero deben tener
alguna cosa por qué guiarse, ¿no? Y si no tenemos nada y estos cursos son para esto, para ustedes guiarlos, llevarlos de la mano y decirles, ¿sabes qué? Hagan más o menos de esta forma, para eso está, es nuestra función. Y ya sumado a lo que ya conocemos, podemos colocar adicionalmente el test de PBH, ¿no? La prueba molecular, el 16, 18 u otros, ¿no? Lo otro es la evaluación general que hemos visto, ya si es adecuada, inadecuada, y marcar solamente lo que encontremos de la zona de transformación, qué tipo es, la localización de dónde está la lesión, dentro o fuera de la zona de transformación, dentro de los conductos no cervicales, el radio, el tamaño, mire, cuántos cuadrantes, qué porcentaje. Acá está lo que le hemos explicado, está en esta tablita. Los epitelios, el epitelio aceto blanco de grado 1, grado 2, miren cómo está. Está descrito solamente para marcar. ¿Ya? Más o menos es una guía. No es lo que esté estandarizado, al menos por la Sociedad de Colposcopía, es una iniciativa. El diagnóstico colposcópico es importantísimo. Ustedes no pueden hacer una colposcopía y no decir el diagnóstico. Si está normal para ustedes, liga de bajo grado, cáncer, NIC 2, NIC 3, no sabemos. El procedimiento que se le ha hecho, se ha hecho biopsia, a veces hacen colposcopía, no llegan, la paciente llega con una biopsia y en la colposcopía no dice si han tomado biopsia ni de dónde la han tomado, ¿no? Porque la foto dice una cosa y después la paciente viene y ya no sabemos qué pasó. Si hizo o no curetaje endocervical, qué salió el resultado, si se realizó o no la inmunistoquímica, si es necesario, lógicamente. El diagnóstico final, o sea, el diagnóstico histológico y el tratamiento. Aquí podríamos poner en vez de Connolly o cono frío, si se hizo una decisión tipo 1, tipo 2, y agregar si es un cono lip, un cono frío o otra, ¿no? Pero más o menos guíense de esta ficha para poder realizar su colposcopía y guiarse al inicio, ¿no? Ya ustedes se adecuarán posteriormente, ¿no? Mínimo tenemos que tener cuántas biopsias, el doctor, como supongo que lo han entendido, él explica muy detalladamente esto, más de 2, ¿no? Empecemos. A ver, yo creo que a mí me hubiera gustado que sea con preguntas o que ustedes participen, pero creo que por aras del tiempo y por la forma en que estamos haciendo este curso no va a ser posible. Pero miren, aquí observamos un cuello, aparentemente un cervix, aparentemente sano. Para mí, a mi criterio, no sé, compártanlo con ustedes, inadecuada por la presencia de la pared vaginal derecha, perdón, es redundante, igual que la izquierda, ¿no? Y no permite ver en su totalidad el cervix. Comparten conmigo, si tienen alguna pregunta lo harán finalmente, pero mire, este es un epitelio pavimentoso original, se evidencia un epitelio escamoso polistratificado plano, y la unión escamocolumnar es tipo 3, porque no se ve. Es principalmente eso, no se ve, por si acaso. Les puse esta imagen porque muchas de las colposcopías que hacen ponen esta imagen así y uno piensa que está bien realizada. Ya no existe el término es colposcopía inadecuada y me quedé de brazos cruzados. Aquí podríamos colocar un preservativo, un dedito de guante, etcétera, para poder liberar al cuello de la pared vaginal, ¿no? Y mostrárselo adecuadamente. Esta es otra imagen colposcópica típica de una paciente posmenopáusica probablemente, donde la captación de Lugol es total, no se ve lesiones yodonegativas. Doctor, pero este es yodo-negativo. Ojo, este es el epitelio cilíndrico endocervical que normalmente tiene o toma esa, esa coloración por la captación de Lugol, ¿no? Y por el contenido de glucógeno. Bueno, este es tu esquema. Este es típico de una paciente que tiene un ectropion probablemente, ¿no? Un ectropion, no tengo los comentarios ahí ahorita, de un ectropion, ¿no? La E de ectropion, y lo que vemos acá es una metaplasia, ¿no? Estas son las aperturas glandulares sin presencia de
tejido acetoblanco, ¿no? O lesiones acetoblancas. Principalmente esa es una colposcopía dentro de límites normales, totalmente adecuada, ¿no? No se ven lesiones y la metaplasia que se ve es periférica. Mientras más se acerca al epitelio escamoso es maduro y el epitelio inmaduro es el que más se acerca al endocervix, ¿no? Entonces una metaplasia madura. Otra cosa que a veces no colocamos en nuestro informe colposcópico y que debería estar es la presencia de hilos de la T de cobre. Es importantísimo porque ¿qué causa? Ustedes saben más que yo, ustedes ya manejan la parte ginecológica más que nosotros que vemos la parte oncológica. ¿Qué pasa con el cuello cuando tenemos un cuerpo extraño? Puede haber una inflamación crónica, una cervicitis crónica, una deciduosis, etcétera, no asociada al embarazo, pero y lo que principalmente se ve es una ectopia micropapilar, ¿no? Miren, estas micropapilas que vemos por acá, estas micropapilas que vemos por acá, y un desgarro obstétrico en esta zona. Antes se creía que en los desgarros es donde se originaba la lesión. Ahora se ha visto que por estudios esto es totalmente falso. Lo otro que se ha quitado, o sea, estaba justamente revisando por la tarde, que no existe relación entre parto eutóxico y hay mejor aclaramiento del BPH. O sea, si han escuchado por ahí algún momento decir, miren, tiene un NIC2, si va a dar parto normal, probablemente ya no vas a tener lesión posterior. No tiene relación. El NIC2 hay que valorarlo 6, 8 semanas después del parto eutóxico y ver, ¿no? O sea, no tiene nada en relación a aclaramiento cesárea con parto eutóxico. Y lo que quiero que vean es que la unión escamocolumnar es totalmente visible, miren. Totalmente visible. No se ve totalmente por todos los lados, ¿no? Este es un cuello típico de una paciente posmenopáusica o hipotrófica, ¿no? Hipotrofia total. Es un cuello punteado, frágil, pálido, pequeño, ¿no? Semi-empotrado, no podemos decirlo, porque eso está, por el efecto del espéculo, está presentándose de esta forma, ¿no? Y esto lo podemos catalogar como una colpitis atrófica, punteado sanguíneo subepitelial, ¿no? Y usualmente es un ZT3. Las pacientes posmenopáusicas, la mayoría de ellas tienen un ZT3, por eso es que las lesiones siempre son endocervicales y tenemos que tener en consideración eso. Ya. Este es un cuello típico de una paciente que usa anticonceptivos orales, ectropion total. Doctor, parece un adenocarcinoma glandular in situ, por ahí podrían decirlo. Por ojo, esto no se ve con ácido acético, es una imagen que está sin ácido acético y que se corresponde a eso, ¿no? Una anticoncepción hormonal, un ectropion de esta forma, y son una transformación en evolución con ligera congestión y un edema subepitelial. El edema es esta congestión que está acá. Ver las glándulas abombadas es el edema, ¿no? Propio de los pacientes con anticonceptivos orales. ¿Quién dice de qué se trata? Probablemente esto hayan visto múltiples veces. Uf, yo he visto un montón de veces. Y ponen NM de cervix, ¿no? Toman múltiples biopsias, no salió nada. El cervix atigrado, aleopardado. Tricomona, pues. Tricomoniasis, ¿no? Tricomona vaginalis. Tratamiento y evaluación al cuánto tiempo, el doctor Ocon también lo ha hablado, ¿eh? 2, 3 meses, ¿no? O un mes como mínimo, darle tratamiento para este tipo de pacientes. Tricomona vaginalis. Aceto blanco denso, grueso, en labio posterior. Ojo. ¿Y le colocaron ácido acético? No, no le colocamos. ¿Y cómo es aceto blanco? ¿Qué cosa es? ¿Quién dice? ¿Quién nos responde? A ver. ¿Qué podría ser? Corresponderse a una lesión de este tipo. Candida albicans. Excelente.
Candida albicans, es una lesión Candida albicans. Este es un epitelio columnar, el epitelio columnar, ligeramente con un ectropion, ¿no? Y pinta totalmente con ácido acético. Doctor, aceto blanco, pálido, ¿no? O tenue, de bordes parcialmente definidos. ¿De qué se trataría, doctor? Entonces, ya. Entonces, lo que tenemos que tener en consideración es que el epitelio columnar responde de esa forma al ácido acético. Y usualmente lo hace de forma rápida, pero desaparece también rápido. Entonces, tenemos que tener en consideración, a los ojos de una persona que está empezando en colposcopía, probablemente biopsia, ¿no? Bla, bla. Pero esto es algo normal. Esto es algo dentro de lo normal. Epitelio columnar normal. Ya le hemos dicho, el esquemita, nunca se olviden. Mientras más lejos, perdón, más cerca del endocervix esté, es inmaduro, y más lejos es maduro. A ver, ¿qué opinan? Porque acá justo estoy leyendo los comentarios que ustedes están escribiendo. ¿Quién se anima? Está con filtro verde. ¿Alguien podría describirnos la colposcopía mediante el chat? A ver, un doctor para ir conociéndolos también de paso, ¿no? Describan. Bueno, no quieren describir. ¿Hay vasos atípicos? ¿Algo más? ¿Qué más? La lesión es extensa. Nunca se olviden los tres principios de la colposcopía que hemos hablado al inicio, ¿no? La extensión, si hay o no presencia de lesión, la zona de transformación, o sea, tenemos que ver, ¿es adecuada, es inadecuada? Hay zona de transformación tipo 2, tipo 3, es tipo 3. En 2 cuadrantes hay lesiones de aceto blanco, hay vasos atípicos, excelente, ya, ¿qué más? ¿Alguien se anima a decir más? ¿Puede ser decidua de gestante? No. Está aceto blanco. No, no hay deciduosis en aceto blanco. Invasión glandular. Podría ser, podría corresponder porque está más en el endocérvix, ¿no? Un ZT3. A ver, miren, doctores. No hay presencia de vaso atípico, es un vaso con trayectoria normal. No hay un cambio de la dirección brusco. No hay una estenosis brusca y una dilatación posterior. No hay vaso atípico acá. Entonces, es difícil diferenciar eso. Sí, alguien, el que dijo metaplasia, excelente. ¿Ah? Si lo dijo después de lo que yo he dicho, no vale, pero ya bueno, estamos ahí. Una metaplasia, claro que es una metaplasia, esto no es nada de atípico. Entonces, tenemos que considerar eso. Inmadura, ya vamos a verlo en otra oportunidad, ¿no? A ver, yo siempre pongo estos ejemplos en algunas exposiciones y siempre cae. ¿Quién opina? A ver, ¿es adecuada o inadecuada? Respondan, por favor. No, para hacer dinámico esto y no se haga dirigido, ¿no? Hasta que cumpla los 5 minutos más que al final tengo unos... Inadecuada, listo, porque no se ve, no, porque está mal tomada la foto, ¿no? Pero sí es adecuada. Es adecuada. ¿Por qué inadecuada? Porque no ven el cuello ustedes, pero bueno, es adecuada porque yo veo la gran parte del cerebro. Bueno, la foto, ya, bueno, inadecuada, listo. ¿Alguien más? ¿Qué zona de transformación tiene? ¿Qué tipo? Adecuada con ectropion. 2, 2, 1. ¿Es un 3? No. Si es, se ve parcial totalmente, mire, yo veo, creo que casi la totalidad. Puede ser un 2, puede ser un 1, puede ser. No está mal que sea un 2, ¿ah? Pero es un 2. Tampoco está mal que sea un 1. Para el inicio está bien. ¿Vemos alguna lesión?
Es adecuada porque se observa la unión escamocolumnar excelente, pues ese es el fin, ¿no? El fin de la unión escamocolumnar de la zona de transformación. Úlcera. No, ahí no hay una úlcera. Es un epitelio que podemos decirlo, un reticular con vasos reticulares. Ectropion tampoco cumple el criterio, ¿no? Esposo ácido acético, claro. Acetoblanco denso. Miren, ¿está dentro o fuera de la zona de transformación? ¿Está dentro o fuera de la zona de transformación? Ahí está la respuesta. Dentro. Yo creo que es muy extenso para que la zona de transformación se vaya cerca a la vagina, ¿no? ¿Qué es? Mire, yo le estoy dando las pautas, ¿ah? ¿Hasta quieres, ah? Metaplasia madura. Bordes geográficos. Miren, muchachos, si tenemos una zona de transformación que está acá y ven una lesión sobrelevada, densa, está en todo el radio 2. Los que han dicho lo que es una lesión de alto grado y bordes geográficos, los bordes geográficos es panículo, los bordes geográficos son mal definidos, ¿no? Como si hiciéramos, no sé si recordarán, había un cuaderno que tenía un mapita y estaba construida por ladrillos y lo usábamos como bloc. Ese es un borde geográfico. Este es un borde bien definido. ¿Lo puedo dibujar con mi mano? Sí, miren. La tipia coilocítica está por acá. La tipia coilocítica está por atrás. Es como un punteado que se va hasta atrás. Pero esto es un NIC 2, o sea, es una lesión de grado 2. O sea, está dentro o fuera de la zona de transformación. Aquí está dentro de la zona de transformación. Es de gran extensión, pero está clarísimo. Los que dicen metaplasia, bueno, es quizás no han visto bien la imagen o está mal de repente el enfoque, pero es un NIC 2. A ver, en esta opinión, yo quiero que en esta sí creo que sí, ya está. Ahí no vamos a ver si es adecuada o inadecuada porque no tiene, la foto es a aumento y no se va a poder definir. Punteado grueso, ¿verdad? O grueso, ¿quién dice que es grueso? ¿Quién dice que es delgado? Fino, 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 grueso. Está para los dos, ¿no? Grueso, 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 fino. Ya, ¿qué más? Mosaico, mosaico, las losetas, la cerámica es de esas finas que son ahorita bien planas o esas gruesas que son de que son de nuestra casa, ¿no? Yo veo todos lesiones grado 2, ¿no? ZT3, porque no vemos la unión escamocolumnar adecuadamente, podría ser si no se ve adecuadamente o se ve parcialmente. Un punteado grueso, ¿no? Grueso claramente y un mosaico, en esta parte se ve más grueso también, dentro de un fondo de aceto blanco. ¿Qué se podría corresponder una lesión de grado 2? Miren, esta lesión tiene un punteado grueso, un mosaico, y ven un vaso atípico por ahí, para darle el riesgo de que sea un carcinoma probablemente infiltrante. ¿Lo ven? Acá está, miren. Nadie se ha fijado esto. Rechoncho, cambia de trayectoria, plin, plin, en forma de un bastoncito, ¿no? Más o menos. Vamos por ahí. Listo. Una más fácil, a ver. Vamos a ponerlo más fácil. Lesión de alto o bajo grado. Por favor, conteste. Para ya ir pasando a las otras. Alto grado, alto grado, alto grado, creo que es consenso, ¿no? Alto, alto, alto grado. Uno nomás ha dicho que es bajo grado. Ya, vámonos. Más claro y sin yodo. Alto, bajo grado. Alto grado. NIC 3, excelente. Ya estamos, ahí estamos en onda. ¿Qué les parecería esta colposcopía? ¿Adecuada o inadecuada?
Inadecuada, ya, inadecuada por, nadie dice por qué. Se ve la pared vaginal visible, pared lateral no dejan ver, ya. No se ve la línea como columnar, se debe ver solo el cuello, redundancia de la pared vaginal, ya listo, miren. Inadecuada, una, porque hay sangrado. Dos, porque está mal expuesto el cuello. La parte anterior no se ve totalmente junto con el fondo de saco anterior. Vamos a la lesión. Describan, por favor, es un epitelio acetoblanco, denso, con bordes sobre el... Definidos, miren, si se puede definir, punteado, grueso, mosaico, friabilidad. No puedo definir un vaso atípico por ahí, pero sí lo veo. Yo sí lo veo. Acá hay un vaso atípico. Carcinoma, ¿no? Carcinoma in situ. Siempre cuando tengan la posibilidad, si dicen, doctor, pero ¿puedo poner LIE de alto grado? Sí, pues un LIE de alto grado, está dentro del carcinoma in situ, ¿no? LIE de alto grado, sí, es carcinoma in situ, sí. Puedo poner LIE de alto grado, descartar lesión mayor, porque lo vamos a confirmar con una biopsia, con un cono, etcétera, ¿no? O sea, ese podría ser un diagnóstico. Acá está. No es, o sea, los que dicen que es carcinoma hay que diferenciar entre carcinoma infiltrante y carcinoma in situ. El carcinoma in situ es una lesión de alto grado, pero no todavía no es infiltrante, ¿no? Sea infiltrante, ¿por qué? Condilomatosis. El condiloma se ve blanco, ¿no? Aceto blanco, arborescente, salvo que sea un condiloma plano, pero acá hay una lesión exofítica, ¿no? Claramente exofítica y friable, bastante friable para hacer algo tan suave, ¿no? Exofítica, excelente. ¿Qué es eso, muchachos? Esta es una foto de una paciente que yo les tomé. Condiloma está con filtro y con aceto blanco. Perdón, con ácido acético. Condiloma, ¿no? No, muchachos. Esta es una paciente posmenopáusica que vino con estas lesiones de 70 y tantos años. Es difícil que una paciente tenga esos condilomas. Miren el cuellito atrófico acá. Y vimos un carcinoma infiltrante, ¿no? Bueno, esto no se ve adecuadamente. ¿Cuello de quién es? De una paciente posmenopáusica con cervicitis o colpodistrofia, ¿no? Hipostrogenismo, ¿no? Muy bien. NIC 1, NIC 2, NIC 3, lesión de alto grado, bajo grado. Ectropion. Electropion pinta, yodo negativo. ¿Qué es electropion? Glándulas, ¿no? Mostaza. NIC 3. Cervicitis. ¿Por qué? Porque no lo hemos visto sin el yodo, pues. Vamos a ver estas imágenes rapidito. Esta es una zona de transformación congénita la que está marcada con punteado, con extenso mosaico. Es una rareza. ¿Cuántas zonas de transformación congénita he visto? 3 habré visto en mi vida, no muchos. ¿Ya? Este es un pólipo mucoso, ¿no? Hace inadecuada la colposcopía de por sí porque no podemos ver el canal endocervical. Este es otro pólipo mucoso endocervical. Este es otro pólipo a gran aumento. La base es un poco más aceto blanco, aceto densa, ¿no? Pero es leve, ¿no? O tenue. Aquí incluso podemos ver si la base es ancha o delgada, ¿no? Este es un punteado fino, correspondiente a una colpitis, ¿no? A 40 se ve así fino. No está dentro de un aceto blanco, por lo tanto no es una lesión. Colpitis. Colpitis. Vasos atípicos.
La atrofia principalmente se ve vasos bien superficiales, pero son normales, son blanquecinos. No se ven otro tipo de vasos. Así es que, por favor, con ese tipo de lesiones, por favor. Vamos a un casito. Miren, luego les voy a decir de qué se trata. Describo la lesión. Es una lesión densa, blanca, más periférica. Está dentro de la zona de transformación. Es de gran extensión. Casi ocupa todo el labio anterior, ¿no? Los bordes son bien definidos. No veo presencia de vasos atípicos ni mosaico. Yodo negativa, ¿no? Yodo negativa, claramente. Incluso podemos acá ver, esto de aquí parece un hilo de DIU y se impresiona o da la impresión que introduce el canal. Mire, es una paciente nulípara que usa DIU hace 5 años sin control de PAP. Y un control se hace con ascos. Hay un epitelio tenue en el labio anterior con bordes irregulares que no penetra al canal y no capta el yodo, mira. Sí, pues no penetra, impresiona, pero no penetra. El sector más periférico es más blanco por queratosis, área satélite, lo que encontramos acá. Esto es lo que llamamos área satélite o la queratosis. La biopsia exocervical y el curetaje exocervical, LIE de bajo grado, NIC1 con PBH y queratosis. Y el endocervicitis crónica, ¿no? Sin atipia. Entonces, moraleja, lo que yo describí a propósito de es queratosis. ¿Se puede confundir con una LIE de alto grado? Sí, se puede confundir. ¿Por qué? Porque es un aceto blanco, pues denso. Entonces, por lo que decíamos, 25% de las lesiones de alto grado están dentro de una queratosis. Hay que biopsiar, ¿no? Un cuarto de pacientes, ¿no? Igual, una lesión tenue de bordes geográficos en ambos labios, impresionan introducirse el canal, pero no lo llegan a introducirse totalmente o no se ve adecuadamente. Hay que describir lo que se ve, no hay que inventarnos lo que queremos nuestro cerebro dictar. No, hay que ver. Es yodo negativa, más en el radio, podríamos decir entre el 3 y el 4 y el 5, ¿no? ¿No? Una lesión de bajo grado, lo que le he descrito, una 35 años, tiene un hijo, tiene un PAP de bajo grado y no se introduce al canal. Biopsias múltiples, más de 4, todo salió lío de bajo grado. Bien, gracias por la atención, estoy a su servicio, ahí están mis datos para cualquier comentario, gusto, disgusto. Absolver algunas dudas si es que fuera necesario. A nosotros nos han formado justamente para el bien de la sociedad, tanto, por así decirlo, médico y no médico, en el sentido de que tenemos que prevenir el cáncer y no tratar el cáncer. Yo me gustaría no tratar cáncer y tratar el precáncer, pero lamentablemente tratamos más cáncer que cáncer. Por favor, les agradezco y cualquier duda, estamos a su servicio. Muchísimas gracias. Bien, entonces esperamos que nos hagan llegar a través del chat sus preguntas para transmitirle al doctor. Y mientras tanto, en un momento vamos a pasar el link de la evaluación, ¿no? En las cuales también nos ha pasado sus preguntas el doctor Joel, ¿no? Y le vamos a compartir en un momento. Asimismo también nos solicitan, doctor, que les compartamos los archivos de ponencia. Que no había ponencia, el doctor muy amablemente nos lo va a compartir, las estaremos pasando en el grupo de Telegram al finalizar la transmisión. Entonces comenzamos con algunas preguntas. Nos dicen, doctor, la doctora Rodríguez, paciente con PAP, LIE de alto grado, colposcopía y biopsia negativa, ¿qué conducta seguir? Años. ¿Cuántos años? ¿Qué edad tiene la paciente? Es importantísimo, ¿no? A ver, 56, dice. 56. PAP de líder del grado. Como hemos visto, en la zona de transformación, la zona donde más lesiones puede haber es endocervical. Lo que tendríamos que hacer, si es la colposcopía negativa, un curetaje endocervical. Sencillo, no se hagan problemas.
Ujú. Otra consulta, otra pregunta, estamos esperando. Eh, Saludos desde Chiclayo, doctor, Gracias, muy agradeciendo la amable. excelente exposición. Prácticamente les ha quedado muy clara las, las dudas y los interrogantes que han tenido. Y también estuvo muy buena la parte interactiva con respecto a que respondan mirando las imágenes del taller de, Ujú. ¿no?, de colposcópico. Si no hacen preguntas, uno, no han entendido nada o está muy buena la exposición. Estamos seguros de que es lo segundo, doctor. Eh, entonces, les vamos a pasar ya el link del test. Un momento, vamos a ir escribiéndolo. Y los invitaremos a la... Pueden seguir, por favor, dejando sus preguntas. Los invitaremos a la última fecha, que es la próxima semana, eh, a las 5 de la tarde, ¿no? Hasta las 8 de la noche de manera similar. También con el link de evaluación. Ahorita acabamos de compartirlo en el chat del Zoom. El link del teletest para que coloquen, por favor, sus datos completos y correctos. Verifíquenlo, por favor, ustedes mismos, porque después, al momento de copiar y pegar hacia los certificados, hay algunos insatisfacciones porque no está escrito bien su nombre en relación a que asimismo lo escribieron en estos links. Eso, por favor, les vamos a pedir. Y siempre es bueno también tener en consideración que los aportes y las preguntas que hacen, vemos el nombre y el número de colegio para certificar que también son los que han estado participando, ¿no? Y si en caso hubiera alguna duda o un mínimo de punto que defina entre acceder a aplicar al certificado o no, pues eso ayudaría bastante. Doctor, una pregunta. Dice, paciente de 30 años con pólipo cervical, se le hace la toma de PAP, el cual fue negativo, y posteriormente se le extrae pólipo. ¿Cuándo se le debe repetir el PAP? A ver, si tenemos un PAP y probablemente si ese PAP es negativo al momento de la evaluación y encontraste de un momento inadvertidamente encontraste el pólipo, tomar biopsia del pólipo o si se puede retirarlo mucho mejor y repetir el Papa Nicolau. Usualmente lo hacemos entre los 3 primeros meses después de un traumatismo cervical. 3 a 6 meses está bien. Si tú ves que no es un cuello tumoral, un cuello ectoscópicamente sano, no hay ningún apuro, 3 o 6 meses. Repetir. Si salió el PAP con AGC o ACG, como ustedes deseen, pues tendríamos que complementar con una ecotv o histeroscopía dependiendo de la edad, ¿no? Si es mayor o menor de 35 años. Doctor, ahora que estamos en la era tecnológica, nos consultan si es que ya existe también quizá en algún software digital que pueda ayudar en el reconocimiento de las múltiples lesiones en Claro, las imágenes. en México han creado el colpo no sé qué, perdón la ignorancia, pero mediante inmunofluorescencia ya se puede determinar si es eh, más de 200 podríamos indicar la lesión, o sea, pero te indica solamente lesiones de alto grado. Si hay carcinoma se baja la sensibilidad y la especificidad, pero sí, sí hay máquinas colposcópicas que podrían determinar ello, ¿no? Pero la sensibilidad y la especificidad todavía está en estudio y lógicamente el aparato también, ¿no? Ujú. Si paciente de 60 años trae PAP con displasia severa y colposcopía cervix normal, ZT tipo 3, se repite PAP, ASCUS y curetaje negativo, ¿se debe hacer cono diagnóstico o seguimiento? Yo creo que el doctor Ocon habló de esto, ¿no? El tema de displasia severa ya no se usa, por si acaso, ya no existe, salvo en la clasificación antigua, hablemos del IA y de alto y de bajo grado. La colposcopía normal tipo 3 una paciente de 60 años, le vuelvo a repetir, las lesiones son más endocervicales que exocervicales. El PAP de ASCUS, si te salió normal, perdón, se repite PAP ASCUS y curetaje negativo. Si el curetaje es negativo, yo podría asumir, uno, revisar la primera lámina, si está bien hecha. Si es el mismo patólogo, podría ya tomar alguna consideración, pero sí tendríamos que hacer un cono diagnóstico, ¿no? Idealmente cono frío si es que da, o si es que se podría hacer un cono lip también, pero un buen cono, y
y tomar la consideración, ¿no? Pero hay que revisar siempre las láminas, tenemos ese problema. Para un patólogo es una cosa, para otro patólogo no es, ¿no? El PAP de ASCUS tendría que tener, si el PAP de ASCUS fue de inicio ASCUS, un BPH es lo ideal, ¿no? Y ver cómo va, de acuerdo al resultado, se va a tomar colposcopía o no. Y si la colposcopía es negativa, un curetaje basta. Si el curetaje es negativo, podríamos observar, en el caso de que no sea una paciente de riesgo, una paciente que tenga un cuello sano, hipotrófico, si es un paciente que tiene un cuello grande para su edad, etcétera, probablemente haya cáncer dentro, ¿no? Entonces podríamos tomar un buen curetaje o hacerle un seguimiento cada 3 meses, idealmente. La doctora Yerlit Farfán nos dice, paciente de 22 años con colposcopía sugestiva de zona de transformación congénita, biopsia negativa y tipificación de BPH positiva a BPH 18. ¿Cuál sería la conducta? 22, 18 a 35 años, a 25 años, perdón, es la zona gris, ¿no? La zona gris donde no podemos tomar o acelerar nuestros sobretratamientos. Tendríamos que observarla, ¿no? Ver cómo va. Le hacemos un control citocolposcópico a los 6 meses. Si no vemos lesión, al completarlo a los 6 meses más, es decir, al año, y idealmente el BPH se pide al año. Si iniciaste con BPH, sigue con BPH. Si iniciaste con colposcopía y no tienes más, continúa con colposcopía. Si tienes BPH, sigue con BPH. Continuar al año. Si vemos BPH positivo, buscar la lesión, ¿no? Como dijimos, es la lesión o el virus es intracelular, eso no se va a desaparecer. Entonces controlamos con BPH, más que con colposcopía. Al ser la colposcopía dinámica, moviendo el espéculo, puedo observar todo el cérvix, pero al tomar la foto, si no sale completo, en ese caso lo considero adecuado o inadecuado. El colposcopista tiene que ser fotógrafo y ver la forma de que tu imagen se vea claramente. Idealmente, como hemos visto en algunas de las imágenes, la primera foto es la que nos va a decir si es adecuada o inadecuada. ¿Por qué? Porque tú tienes que tomar una foto donde se vea parte del espéculo. Podría ser la primera, un poquito más cerca quizá. Esta es una buena foto. Parte del espéculo, labio anterior y labio posterior, sino que no se ve por la parte de arriba, pero esto es una buena foto para ver si se mete la vagina, si se extiende o no. Una buena foto es esa, que se vea parte del espéculo, idealmente a 5X, ¿no? Idealmente a 5X. Eso es la consideración. Adecuada, inadecuada, va a depender mucho de cómo lo evalúe usted, doctor. Bueno, entonces, ya no habiendo más preguntas y que habiendo quedado claro, le agradecemos, doctor, por su iniciativa también de ayudar en el sentido de la parte imagenológica, a leer propiamente en persona las preguntas y las consultas de los colegas, quienes están muy agradecidos y que han sido 315, ¿no? en todas las regiones, y pues también los esperamos la próxima semana y agradecemos una vez más. Como les repito, terminando la sesión, les vamos a estar pasando en el grupo de Telegram los archivos de ponencia de nuestros expositores del día de hoy. Para ingresar a este grupo de Telegram, lo que tienen que hacer es instalarse, ya sea en la computadora o en su celular, el aplicativo gratuito que se llama Telegram, sin la última A de la palabra telegrama, Telegram. Y una vez que estén adentro, buscar EMC de Educación Media Continua, EMC Nacional, o entrar al link que le hemos pasado allí que dice t.me barra EMC Nacional, y lo estamos pasando por el chat del Zoom para que puedan acceder. Allí pasamos información, archivos pesados, archivos de ponencia, invitaciones a los eventos científicos y todas las actividades del Colegio Médico. Entonces, sin más, le agradecemos nuevamente, doctor Mateo, y muchísimas gracias también a todos los colegas. Nos encontramos a las 5 de la tarde el próximo martes, en la última fecha de este curso. Gracias totales. Buenas noches.